Quiero utilizar unas declaraciones de Juan Francisco Palencia, fútbol picante, nuestro compañero David Faitelson, que nos deja un tema súper interesante para comentar con Eitan Benesra y Fernando Palomo, porque se trata del entrenador mexicano, el por qué no vemos más entrenadores mexicanos triunfando en el exterior. Quizás el único que ha estado afuera es Javier Aguirre, que desde que se fue a México no ha regresado más allá de regresar como seleccionador de la selección en varias etapas, pero a nivel de clubes, él puede decir que ha dirigido como seleccionador y como DT en 4 continentes distintos. Y en este sentido, no hay muchos nombres que estén en el fútbol de primer nivel. ¿Cuál es la razón? Porque para Paco Valencia es una cuestión de relaciones, no de falta de capacidad o un problema del idioma. ¿Cómo lo interpretan ustedes, Fer? Bueno, no sé a qué se refiere con el tema de relaciones, pero sí puedo entender que un técnico, si algo necesita, es de conocer relaciones humanas y de controles de grupo, de gestión de grupo, más que control. Control parece un punto bastante autoritario, un término bastante autoritario, pero sí de gestión de grupos y cómo estos jugadores o estos técnicos se interrelacionan con jugadores que los ven lejanos en su cultura y de los cuales desconocen muchísimo, porque podríamos tomar puntos, si quieren, de otros asuntos en este mismo espacio cubiertos, y es que no sé cuántos jugadores convertidos en técnicos mexicanos pueden llegar a Europa y que los jugadores europeos de la liga que sea, e incluso me atrevo a decir de las más importantes, sepan quiénes son. Y partiendo por ahí, desconociendo que tienen una trayectoria como futbolistas o como técnicos, ahí de donde provienen, llegarán con un quizá cartel importante, pero con una cuota de respeto de quienes van a ser sus dirigidos que quedaría muy por debajo de la que podría tener cualquier entrenador con medianamente una carrera y un mediano nombre o reconocimiento de ahí de la liga a la que lleguen. Un jugador de España, por ejemplo, va a ser muy difícil que sepa, no sé qué es lo que ha hecho un técnico mexicano, porque no se ve la Liga de México en España. No, pero en el caso, por ejemplo, de Argentina, hay tantos técnicos argentinos triunfando en el exterior. ¿No se llama la atención que no hay mexicanos que puedan marcar una diferencia y tan? ¿Por A mí, qué? Caro, saludo a ti, a Fer. Yo te diría que no me sorprende porque la mayoría son exjugadores que tampoco salieron a Europa cuando eran jugadores, porque al mexicano del entorno del fútbol profesional le gusta la comodidad. Y si mejor puedo estar en Xolos, si mejor puedo estar en Gallos, si puedo estar en Monarcas cobrando buen dinero, ¿para qué me voy a ir a aprender inglés? ¿Para qué me voy a ir a España, a una segunda división, ganando el 20%? Si aquí estoy bien, aquí está la familia, no les gusta la incomodidad y no les gustan los retos. O Por sea, eso lo son de Javier, conformistas, sí, Eitan. sí lo son, y porque México es una industria que creo paga bien, porque seguramente no debe ser un mal negocio ser técnico de Santos, ni ser técnico de Veracruz si te pagaban en algún momento, como a lo mejor hay algunos puestos de ascenso que deben pagar bien, quizá mejor que algunas divisiones inferiores en Europa. No les gusta la incomodidad, no les gustan los retos. Por eso lo de Ignacio Ambriz fue especial, pero no ha regresado. Yo no creo que Miguel Herrera, después de un mundial interesante que hizo en 2014, no hubiera podido intentarlo. No digo en España, no digo en Inglaterra, no digo en Italia. Probablemente Pero a mí me en cuesta suerte. creer que Nacho Ambriz y Miguel Herrera sean personalidades conformistas. A mí me cuesta creerlo. O Memo Vázquez, por No, ejemplo, no sé Fer. si conformista es el adjetivo correcto. Creo que le gusta al mexicano la comodidad. Bueno, pero No les hay un gusta. asunto, bueno, hay una comodidad quizás para acompañar un poco el comentario de Itán, que no pasa por la carencia de deseo por desafíos, ¿no? Que no sea, que no es ese tipo de conformismo o porque ganen mucho. Hay una comodidad que pasa por lo que antes comentábamos, la realidad que enfrentan al tener ante ellos jugadores que saben de qué están hablando los entrenadores, porque tienen una manera de transmitir, de comunicar lo que saben y quieren que los jugadores hagan en la cancha, que es muy particular, es muy de ellos, y que los jugadores en buena parte se lo van a saber asimilar. Ricardo Lavolpe, caso puntual, por ejemplo, fue a Argentina a dirigir un club grande, llevó todo su currículum y pudo haber llevado todo su estilo de juego también al club. Ya quizás el estilo de juego no era acorde a los jugadores que tenía, pero fue por su comunicación
o la vía comunicacional o el estilo comunicacional que eligió, que no pudo cambiar, además que eligió el suyo, dijo, yo tengo años de carrera como técnico, voy a cambiar mi manera de hablar. Él tenía una forma de hablarle al jugador mexicano, pero cuando llega a otro lado, tiene que él modificar su estilo, y no lo hace, no se termina por comunicar bien, y al final el plantel implosiona, y terminó por reventarle todo en la cara. Ya no es técnico mexicano, es un técnico formado en México, que no modificó nunca su forma de comunicar y la llevó a otro país, quizás de manera arrogante, y no supo comunicar lo que quería trasladar a sus jugadores. Eso puede pasar también en el técnico mexicano, que dice, antes de acomodarme a una forma de hablar futbolísticamente, en términos futbolísticos hablo, mejor me quedo con la que ya sé y me quedo acá, porque hablarles allá en España no me van a entender. O quizás sea algo generacional y en unos años, en una década más, podamos ver esos buenos jugadores que hoy están de salida, convertirse en directores técnicos, porque el que vemos ahora, el grupo que vemos ahora es bastante pequeño y en ligas inferiores, ¿no? Vemos a un José Luis Trejo que estuvo en el Salamanca de España, vemos a Benjamín Mora, que es muy joven, fue campeón más de 2 veces en Malasia, o vemos también a Ricardo Campos, triunfó en el fútbol brasileño porque llevó un equipo de segunda a la primera división, Javier Martínez en Centroamérica, dirigido en Guatemala, en Nicaragua, es decir, existen, pero no trascienden como en su momento Javier Aguirre gozó de cierta popularidad. Mira, Caro, ¿quién pone el tema en la mesa? Paco Palencia, que como jugador tuvo un paso en España, que vive en España, que está en ese entorno y que dice, me quiero retar, quiero estar en este entorno que es de los mejores a nivel mundial. Y también hay otra cosa que es bien incómoda para quienes consumimos y disfrutamos del fútbol mexicano. Tampoco la calidad da para mucho. Antonio Mohamed en México es muy respetado y desafortunadamente su aventura en España no replicó ese éxito que ha tenido en México. Puede ser también cuándo se preparan, dónde se preparan, en dónde adquieren más conocimientos, que es un entorno todavía muy cerrado en un mundo globalizado. Yo creo, pero cualquiera se puede preparar, no hay excusa para quedarse cortos en la preparación. Yo no veo a Javier Aguirre siendo una... no sé, no lo veo instalándose en una librería para leer permanentemente de fútbol, si por eso tiene, pero pasa por la personalidad de Aguirre, que sabe transmitirle a los jugadores lo que quiere, ¿no? Y en ese bagaje de España también. Yo creo que sí hay que cultivarse, que hay que... Bueno, jugó en los Osasuna, las relaciones. La ambición de ir a otros lados pasa también por entenderlo de otras culturas, y ahí es donde vamos al tema de la comodidad. Prefieren mejor, no, ya está, yo de fútbol sé lo que sé y me lo van a entender quienes me lo entienden, y ahí me quedo, en ese lugar me quedo. Les va a ir bien además. Porque... Tampoco creo que Miguel Herrera tenga personalidad para cambiar su forma de comunicar. No. Y tampoco creo que otros fútboles le aguanten lo que le aguantan en México. Porque si lo hace igual, no le van a entender o no le van a querer entender. Otro seleccionador mexicano afuera, Fer, Carlos de los Cobos, dirigiendo a El Salvador. Sí, ya por una segunda etapa también. Tiene otras formas de dirigir, pero es un caso puntual. A Carlos de los Cobos le cerraron la puerta en México por el pacto de caballeros. Bueno, interesante, ¿no? Será como para esperar a que esta tendencia cambie, porque estaría bueno ver más Javier Aguirre y ver que pueda ser una especie de fábrica de buenos directores técnicos, pero tiempo al tiempo. Muchísimas gracias.